Bueno, buenas tardes a todos. Soy el teniente primero médico Matías Castro, residente del segundo año del servicio de cardiología del Hospital Militar Central. Vamos a continuar en el día de hoy con el módulo de prevención cardiovascular y vamos a hablar sobre diabetes. Bueno, como sabemos, es un trastorno metabólico crónico que altera al metabolismo tanto de los hidratos de carbono como de los lípidos y de las proteínas. Se genera tanto por una resistencia a la insulina o por déficit de la secreción o producción de la misma. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes, sabemos que fisiológicamente el endotelio está en un equilibrio que predomina siempre entre la vasodilatación y la antiagregación. Cuando hay presencia de algún factor de riesgo, este equilibrio se inclina más hacia lo proinflamatorio, hacia la adhesión plaquetaria de moléculas inflamatorias, hacia la permeabilidad del endotelio y hacia la vasoconstricción. Esto lo que genera es un ingreso de células proinflamatorias, de moléculas y de proteínas glicosiladas que empiezan a generar un círculo vicioso en el que cada vez se potencian estos mecanismos. Y así se van formando las placas de ateroma en la que se van cargando los núcleos de los macrófagos de lípidos que posteriormente sufren apoptosis y generan un núcleo espumoso de lípidos en una placa de ateroma. Esto lo que va haciendo es que cada vez crezca más de forma concéntrica, va disminuyendo el tamaño de la luz, lo que va aumentando el flujo de manera turbulenta y que vaya lesionando cada vez más el endotelio, hasta que eventualmente se produce una lesión del mismo y se produce el accidente de placa. En cuanto al criterio de la diabetes, tenemos que podemos ya decir que tenemos un diagnóstico cuando hay síntomas característicos, como la triple P, junto a una glucemia de mayor a 200 en ayuno, aislada, después en ayuno cuando es mayor a 126 y cuando hay una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, 2 horas posteriores de la carga con la bebida de glucosa. Ahí ya tenemos diagnóstico de diabetes. Y otra cosa que en Argentina no es tan estandarizado, pero que sí se utiliza en otros lugares y es el buen predictor, es la hemoglobina glicosilada mayor al 6,5%. Pero bueno, tenemos otras situaciones especiales en las que tenemos intolerancia, alterada de tolerancia a la glucosa, que bueno, tenemos una glucosa entre 100 y 125 en ayuno y entre 140 y 199 en la prueba de tolerancia oral. Esto en sí no es diabetes en sí, como decimos, pero ya sabemos que es un predictor y que además va aumentando el riesgo cardiovascular en este paciente. Bien. Un poco charlando de la relación entre el riesgo cardiovascular y la diabetes, sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en los pacientes con diabetes, aumenta de 2,5 a 5 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca. En la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, el 12,7% de los pacientes había presentado enfermedad cardiovascular en diabetes. Y eso fue que para el 2018 hubo un 34% de incremento respecto al 2005. Bien, en este cuadro que fue sacado del estudio de Capture, se extrapolaron los datos de este estudio que fue multicéntrico, en el cual participó Argentina también. Había 834 pacientes de 9.800 que eran de nuestra población
Y bueno, lo que compara acá es la presencia de en pacientes diabéticos de enfermedad cardiovascular versus sanos, perdón, versus tanto Argentina como contra los otros países, y vemos que en celeste es Argentina y que el predominio de la enfermedad cardiovascular es hacia la enfermedad coronaria, a la cabeza, después la arterial periférica y el ACV. Este gráfico lo que resume es la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos. Podemos ver en la línea de abajo de todos son pacientes no diabéticos y las que están por encima de colores son los las distintas enfermedades cardiovasculares que como vemos desde el 95 hasta la actualidad viene en disminución desde que se le empezó a tener en cuenta a la diabetes como un factor de riesgo cardiovascular y que mejorando su control mejoramos la incidencia de las enfermedades. Pero bueno, hay un repunte hacia los últimos años y esto se explica por el aumento tanto del sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo como de los malos hábitos en la sociedad. Bien. Para esto, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan la estratificación del riesgo con el score 2 de diabetes. El mismo usa los determinantes para cualquier estratificación de riesgo cardiovascular, pero a la vez tiene en cuenta los propios de la diabetes, como es la hemoglobina glicosilada y el clearance de creatinina. Es un score que está ajustado a pacientes que se extendió hacia 40 a 69 años, antes era más limitado, y estima el riesgo cardiovascular a 10 años. Y bueno, se los puede estratificar en muy alto riesgo, riesgo alto, riesgo moderado y bajo riesgo. Bien, entonces teniendo en cuenta paciente con riesgo cardiovascular ya elevado por ser diabético, estaba la pregunta de si podemos hacerle pruebas funcionales para detección de enfermedad coronaria a pacientes diabéticos asintomáticos para enfermedad coronaria. Bueno, estos estudios, ¿sí? Lo que resumieron en conjunto, fueron bastante parecidas a las conclusiones, es que no se demostró que hubiera una disminución significativa de la mortalidad por enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos. Es decir, se encontraban pacientes con quizás lesiones crónicas, asintomáticas, que se trataban y no había una reducción significativa del riesgo y de la muerte, al contrario. Entonces, la evidencia para disminuir el riesgo en estos pacientes es a favor de las medidas tanto no farmacológicas como farmacológicas. Empezando por la dieta, ¿sí? Que las guías establecen que hay un mayor beneficio en las dietas tipo mediterránea, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que son dietas caras y que van supervisados sí o sí siempre por un profesional, los nutricionistas, y bueno, es difícil a veces que los pacientes adhieran. La pérdida de peso, eso es fundamental porque es uno de los principales mecanismos por el cual se genera resistencia a la insulina y también inflamación. Y la pérdida de peso debe ser sostenida porque muchos pacientes en lo agudo bajan de peso pero recuperan por mal seguimiento posteriormente. Entonces tiene que ser una pérdida de mayor al 5% sostenida en el tiempo. Esto no solo reduce obviamente los controles de la glucemia, sino todos los demás factores de riesgo, como puede ser la presión y los niveles de lípidos. Después, la actividad física de manera controlada son por lo menos, lo ideal sería 150 minutos en la semana de una actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. Esto siempre adaptarlo al tipo de paciente que tenemos, porque sobre todo nosotros manejamos pacientes adultos o con otras comorbilidades,
que cuesta indicar o prescribir bien el ejercicio. Después, bueno, ni hablar de la cesación tabáquica, eso no se discute. Bien, y en cuanto al tratamiento farmacológico, los fármacos que demostraron evidencia en la disminución del riesgo cardiovascular, tenemos por un lado los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, esto a nivel del glóbulo renal, que inhibe el cotransportador sodio-glucosa, por lo tanto se aumenta la secreción o la pérdida renal de glucosa y de sodio. Esto además funciona como diurético, por eso es que tienen la indicación en insuficiencia cardíaca. Bueno, esta es una comparación de la guía del 2023 para enfermedad cardiovascular y diabetes entre los estudios que demostraron justamente la evidencia a favor de este fármaco y que, bueno, como podemos ver en el gráfico, a ver si puedo señalarlo, siempre los valores dieron a favor tanto para la reducción de, perdón, para la disminución de la muerte por eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad establecida coronaria o no, dieron todos a favor de la disminución. Y tenemos por otro lado a los agonistas del receptor GLP-1, que bueno, estos aumentan la secreción de insulina y disminuyen la de glucagón, tienen mayor efecto en la reducción del peso y bueno, están indicados en pacientes diabéticos sin enfermedad arteriosclerótica establecida ni daño de órgano blanco, con un riesgo mayor a 10% al año, a 10 años. Lo mismo, acá podemos ver la comparación entre cada uno de ellos, donde predomina el beneficio a favor del fármaco versus el placebo. Tanto para la reducción de infarto, mortal o no mortal, ACV y muerte, ¿no? Bien, y las estatinas, que ya están indicadas en pacientes con riesgo alto o muy alto, pero bueno, estos reducen significativamente la incidencia de las complicaciones graves cerebrales y coronarias. Conocemos el efecto pleiotrópico, del que hablamos mucho, de las estatinas, más allá de los controles, perdón, del control sobre el valor del colesterol, sabemos que estabilizan la placa y eso es lo que redujo en un 21% los eventos cardiovasculares en los distintos estudios. Por otro lado, son pacientes que tenemos que tener objetivos claros en cuanto a su diabetes para poder educarlos y saber a qué tienen que apuntar en los sucesivos controles. Vamos a guiarnos con, obviamente, los niveles diarios de glucemia, que va a repercutir en la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada como objetivo de tratamiento en pacientes con esperanza, una sobrevida alta, esperanza de vida alta, vamos a ser más estrictos, vamos a manejar hemoglobina glicosilada por abajo de 7, y en los que quizás son más mayores o tienen muchas comorbilidades, un poco más difícil el tratamiento y tampoco una sobrevida muy, una expectativa de vida muy prolongada, vamos a darles un margen más y vamos a manejarlo por abajo de 8,5%. Que esto demostró disminuir los eventos macrovasculares a largo plazo. Bien. Entonces, cuando tenemos ya la enfermedad coronaria establecida y el paciente llega a un infarto de miocardio, lo recibimos nosotros en la unidad coronaria y solemos ver que son pacientes que están con inflamación, que los controles de glucemia vienen alterados y estamos corrigiéndonos mucho con insulina. Estos pacientes se demostró que el control estricto de la glucemia les redujo
la mortalidad tanto en la internación como posteriormente. Así que lo que recomiendan las guías es que se tenga por lo menos un control, o como hacemos cada 6 horas, en lo posible escalándose a un control horario. Pero sí mantener adecuados controles de glucemia, evitando tanto las hiperglucemias como la hipoglucemia. Bueno, y en conclusiones, la prevalencia de la diabetes se encuentra en ascenso y es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular en diabéticos es de aproximadamente un 40% de la asociación. Los cambios de vía y los fármacos ISGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1 son lo que demostraron hoy en día tener beneficio a nivel cardiovascular en pacientes diabéticos. No hay beneficio en estudiar a pacientes con enfermedad coronaria cuando son asintomáticos, simplemente por el hecho de ser diabéticos. Y sabemos que bueno, es fundamental el control de la diabetes en la fase aguda y subaguda del infarto de miocardio. Muchas gracias.